Muchachos, me gustaría comenzar este video aclarando que mi intención no es satanizar a este fármaco ni tampoco ser alarmista o atraer clics. El acetaminofén, también conocido como paracetamol, es extremadamente útil y bastante seguro en líneas generales, pero por desgracia también es un fármaco notablemente dado a ser consumido en exceso, hasta tal punto que la sobredosis de acetaminofén es la segunda causa de trasplantes de hígado a nivel mundial. Con esto no quiero decir que sea un tóxico peligroso ni que haya que tratarlo como tal, pero la dosis hace al veneno y el día de hoy explicaremos lo que ocurre con nuestro cuerpo cuando consumimos paracetamol o acetaminofén a dosis tóxicas. Veremos cuáles son estas dosis, los signos y síntomas de la intoxicación por acetaminofén, así como su tratamiento y su interacción con el alcohol. Te recomiendo encarecidamente que veas el video anterior en el que explicamos al detalle cómo funciona este fármaco. En cualquier caso, y para quienes no lo hayan visto, cuando hablamos de acetaminofén o paracetamol, en realidad nos estamos refiriendo de forma abreviada a un compuesto químico conocido realmente como N-acetil-para-aminofenol, un fármaco usado ampliamente en todo el mundo gracias a sus propiedades antipiréticas, es decir, que baja la fiebre, así como analgésicas, es capaz de aliviar el dolor. Es un medicamento que está íntimamente relacionado a otros como el ibuprofeno o la aspirina y funciona de forma bastante similar. Interfiere con la producción de sustancias llamadas prostaglandinas por parte de nuestro cuerpo, que están encargadas, entre otras cosas, de producir dolor, fiebre e inflamación. Sin embargo, el acetaminofén no lo hace todo por sí mismo, sino que surte parte de sus efectos a través de sus metabolitos. Y es que, dentro de nuestro cuerpo, el acetaminofén es convertido en otras sustancias. Algunas de ellas, como vimos en el video anterior, son beneficiosas y contribuyen a aliviar nuestros síntomas, mientras que otras son altamente tóxicas y tienen el potencial para dañar órganos y tejidos. Afortunadamente, esto no es un problema en la inmensa mayoría de los casos. El cuerpo humano posee un órgano especializado en metabolizar y eliminar compuestos tóxicos o simplemente extraños: el hígado, un órgano altamente versátil y resiliente. El hígado metaboliza el acetaminofén principalmente a través de dos procesos. El primero de ellos es la conjugación, que consiste básicamente en pegarle o conjugarle la molécula de acetaminofén a otros compuestos como el ácido glucurónico o sulfatos, que luego pueden ser eliminados a través de la orina sin problemas. De esta forma se elimina el acetaminofén sin ni siquiera convertirlo en compuestos tóxicos. La conjugación es la forma preferente y más segura para eliminar esta sustancia de nuestros cuerpos. Es la vía constitutiva para eliminar el acetaminofén y en dosis terapéuticas aproximadamente el 90% de este fármaco es eliminado de esta manera. Sin embargo, es un proceso que tiene sus límites. Ahí es donde entra la segunda vía que tiene este órgano para eliminar el acetaminofén: la oxidación. Prácticamente todo el acetaminofén que no se conjuga se oxida. Es la vía alternativa, digamos, y la que nuestro hígado usa cuando la cantidad de acetaminofén consumida supera las capacidades de conjugación de este órgano. Este proceso ocurre en una estructura llamada citocromo P450, que, para ponerlo de forma sencilla, son un conjunto de proteínas o, más precisamente, enzimas ubicadas en las mitocondrias de los hepatocitos, las células del hígado. La oxidación sí que produce sustancias altamente tóxicas, particularmente una conocida como N-acetil-p-benzoquinona-imina, un compuesto que, además de tener un nombre absurdamente largo, también es altamente reactivo y dañino para cualquier célula. Sin embargo, los hepatocitos no son cualquier célula y están bien equipados para lidiar con esta clase de problemas. Poseen en su interior cantidades elevadas de un compuesto llamado glutatión, uno de los más potentes antioxidantes de nuestro cuerpo y una molécula capaz de unirse a sustancias tóxicas para neutralizarlas y facilitar su eliminación. Por lo que, en condiciones normales, nuestro hígado nos protege de los metabolitos tóxicos del acetaminofén, incluso cuando tomamos más de lo que este órgano puede conjugar. El problema surge cuando consumimos dosis muy elevadas de acetaminofén, lo que lleva a que se sature la capacidad de conjugación del hígado, y conforme esto ocurre, se oxida cada vez más acetaminofén para compensar la saturación, llevando a que se acumulen compuestos tóxicos. Lamentablemente, las reservas de glutatión en los hepatocitos no son infinitas, por lo que, llegado a cierto punto, se agotan, y estas células quedan expuestas a los daños que puede provocar la ya mencionada N-acetil-p-benzoquinona-imina. Esta sustancia, al ser tan reactiva, se une a las proteínas de los hepatocitos, impidiendo que estos puedan funcionar apropiadamente, mientras que al mismo tiempo daña el ADN de estas células, llevándolas a la muerte y por consiguiente provocando necrosis de los tejidos del hígado, lo que nos lleva a la primera fase de la intoxicación por acetaminofén. Esta tiene lugar entre 24 y 48 horas después del consumo de dosis tóxicas de este fármaco, y en esta el paciente presenta signos y síntomas inespecíficos, como náuseas,
náuseas, vómitos, pérdida del apetito, palidez, disminución del nivel de conciencia y diaforesis o sudoración excesiva. Son síntomas difusos que podrían atribuirse a muchas enfermedades distintas e incluso es posible que el paciente se encuentre completamente asintomático. Más allá de esto, las pruebas de laboratorio orientadas a examinar la función del hígado suelen estar dentro de los límites de la normalidad durante esta fase de la intoxicación. Todo esto lleva a que se retrase el diagnóstico y el tratamiento, potencialmente empeorando los daños. Para sumar a la confusión, los síntomas iniciales pueden mejorar o incluso desaparecer al inicio de la segunda fase, entre 24 y 72 horas después, mientras que rápidamente se deteriora la función del hígado. Durante la segunda fase de la intoxicación por acetaminofén, sí que comienzan a alterarse ciertos marcadores de laboratorio como las aminotransferasas, por ejemplo. Las aminotransferasas o transaminasas son un conjunto de enzimas que son particularmente abundantes en las células del hígado. Y cuando los niveles de estas enzimas se elevan en la sangre, muy probablemente se deba a que las células del hígado están muriendo a una velocidad acelerada. Si la intoxicación por acetaminofén es grave, incluso pueden alterarse otras pruebas de laboratorio como el INR, el Índice Internacional Normalizado, el TP, que es el tiempo de protrombina, y el TPT, el tiempo de tromboplastina parcial. Lo importante no son tanto los nombres de estas pruebas, sino lo que reflejan. Todas ellas nos hablan de la velocidad con la que se coagula la sangre. Y es que, entre las múltiples funciones del hígado está la síntesis de los factores de la coagulación, necesarios para que este proceso funcione apropiadamente. Por otro lado, también es durante la segunda fase que aparece uno de los síntomas cardinales de la intoxicación por acetaminofén, el dolor en el hipocondrio derecho, que vendría a ser la región superior derecha del abdomen, precisamente donde se ubica el hígado. Este se inflama y se torna doloroso a la palpación. La tercera fase comienza entre 72 a 96 horas después del consumo de dosis tóxicas de acetaminofén, y esta está marcada por la aparición de manifestaciones sistémicas de insuficiencia hepática, o en cristiano, la aparición de signos y síntomas por fuera del hígado, pero que son provocados por la disfunción de este órgano. Lo más obvio y notable es la encefalopatía hepática, un conjunto de signos y síntomas del sistema nervioso central que se deben a la acumulación de toxinas que un hígado sano se encargaría de procesar. Puede haber confusión, somnolencia y coma, y todo esto puede acompañarse de alteraciones neuromusculares como rigidez, exageración de los reflejos y lo que se conoce como asterixis, un tremor en aleteo que está particularmente relacionado con la insuficiencia hepática. También pueden aparecer vómitos graves, malestar intenso e ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido a la acumulación de la bilirrubina, una de esas sustancias normalmente procesadas por el hígado. Otras manifestaciones sistémicas son las diátesis hemorrágicas, sangrados anormales y difíciles de controlar debido al agotamiento de los mencionados factores de la coagulación. Y por otro lado, también es posible que el riñón comience a fallar. Esto, por una parte, se debe a que el riñón también sufre los efectos de la N-acetil-P-benzoquinona-imina, tal como el hígado, pero en mucha menor medida. Pero también interviene el hecho de que el riñón recibe aproximadamente el 25% de la sangre bombeada por el corazón cada minuto. Es un órgano de alto flujo que comienza a recibir no solo las toxinas que el hígado ya no puede procesar, sino también los detritos o desechos que surgen de la muerte de las células de este órgano, así como sustancias liberadas por el sistema inmune activado de forma anormal o exacerbada por la destrucción de los tejidos. La exposición a todo este cóctel de sustancias puede llevar al fallo renal, que es particularmente común en pacientes pediátricos, en niños, con una tasa que puede alcanzar el 8% de los casos. A partir de aquí se pueden seguir distintos caminos. En primer lugar, el paciente puede avanzar a la cuarta fase de la enfermedad, la fase de convalecencia, en la que el daño hepático se limita y el órgano restablece su función sin secuelas permanentes en un periodo de aproximadamente un mes. Esto es por mucho lo más común. En un grupo reducido de personas, el daño al hígado es lo suficientemente severo como para requerir de un trasplante. Esto es raro en líneas generales, pero aún así la intoxicación por acetaminofén es la primera causa detrás de los trasplantes de hígado en países desarrollados y la segunda causa a nivel mundial, solo por detrás de las hepatitis virales. Finalmente, en un 0.1% de los casos, el fallo hepático
hepático, renal y de otros órganos se suman a las diátesis hemorrágicas para conducir a un fallo multiorgánico y la muerte. En adultos se requiere una dosis de entre 7 y 10 gramos en un día de acetaminofén para provocar este cuadro de intoxicación, mientras que en niños hablamos de 150 miligramos por cada kilo de peso en un día. Parece una dosis difícil de alcanzar teniendo en cuenta que serían unas 14 pastillas de 500 miligramos como mínimo para un adulto. El problema es que el acetaminofén está en muchos medicamentos distintos, la mayoría de ellos de venta libre y en varias presentaciones, que además se mercadean o se publicitan con distintos propósitos. Por ejemplo, una persona resfriada podría tomar el mismo día Migren, comprimidos que contienen acetaminofén y otros compuestos para aliviar el dolor de cabeza, algo que suele aparecer con el resfriado. Además de esto, podría sumarle Resprin, pastillas vendidas como un tratamiento para la congestión nasal que también contienen acetaminofén. Y para terminar, podría acompañar esto con alguna pastilla de acetaminofén publicitadas para el tratamiento de la fiebre, como Tempra, o un jarabe para la gripe como los de Tylenol. Si esta persona tomase todos estos medicamentos en un mismo día, cada 6 u 8 horas, que es la forma en la que suelen ser prescritos, fácilmente podría sobrepasar la dosis tóxica de acetaminofén. Además, hay fármacos que no son de venta libre, pero que también contienen acetaminofén, como el Vicodin, hecho famoso por Dr. House, una mezcla de hidrocodona, un analgésico opioide, con acetaminofén, lo que a su vez suma al problema. Por eso siempre hay que tener presente que el nombre comercial de un fármaco es una cosa muy distinta al principio activo. No todo el mundo lee las etiquetas y leerlas tampoco confiere conocimientos sobre las dosis tóxicas de un fármaco. Es una obviedad para muchos, pero también es algo que puede pasar desapercibido para otros. Ahora, hay una pregunta importante que también hay que contestar y es el papel del alcohol en todo esto. Y es que, tal como la aspirina, el acetaminofén es un fármaco usado comúnmente en las resacas. Podría parecer que tomar alcohol, algo dañino para el hígado, junto con acetaminofén, podría facilitar la intoxicación e incluso empeorarla. Pero esto no es así en personas no alcohólicas. Y es que el alcohol también es metabolizado, en parte, por el citocromo P450 que se encarga de oxidar al acetaminofén y de convertirlo en metabolitos tóxicos. El citocromo P450 no puede oxidar dos cosas al mismo tiempo, u oxida el alcohol u oxida el acetaminofén. Ambos compuestos compiten por ser oxidados, lo que retrasa la conversión del acetaminofén hacia metabolitos tóxicos. Por lo que, dicho de forma sencilla, el consumo agudo y puntual de alcohol tiene un efecto protector frente a la intoxicación por acetaminofén, debido a que este ocupa el citocromo P450 necesario para el desarrollo de la intoxicación. Ahora, este es un efecto discreto que se pierde en personas alcohólicas y de ninguna manera es una excusa para usar alcohol como tratamiento para la intoxicación por acetaminofén. Esta patología se trata con el uso de N-acetilcisteína, que a diferencia de la protección leve que ofrece el alcohol etílico, protege completamente contra los efectos tóxicos del acetaminofén si se administra dentro de las primeras 8 horas después del consumo de dosis tóxicas de este fármaco. La N-acetilcisteína actúa como un sustituto del glutatión, neutraliza los metabolitos tóxicos e incluso puede revertirlos hacia su forma no tóxica original. Por fuera de esta ventana de 8 horas iniciales, la N-acetilcisteína aún ayuda gracias a sus efectos antioxidantes y en líneas generales suele acompañarse de carbón activado que sirve para retener el acetaminofén que aún esté presente en el estómago o los intestinos para evitar que éste sea absorbido. Si te gustó este video, pásate por mi video anterior donde hablamos al detalle sobre este fármaco y explicamos cómo funciona, pero también su relación con el picante y el cannabis. También puedes pasarte por mis videos sobre el alcohol para entender cómo funciona esta sustancia. Muchas gracias por llegar hasta aquí, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.